Hoy estamos contentos porque celebramos el Día de las Madres, ¿no? ¿Qué tal si les decimos todos a las mamás, feliz día? ¡Feliz día! ¡Feliz día! Bueno, y sí, creo que si nos ponemos todos a pensar, podemos de nuestra mente sacar un montón de historias heroicas de nuestras madres, ¿no? Nuestras madres han sido verdaderas luchadoras. Creo que podemos fácilmente, cada uno, recordar cosas inspiradoras de su mamá. Y Camilo al principio nos contaba una anécdota graciosa, ¿no? Con su mami, y Camilo nos contaba algo, y es que pues él realmente no recuerda esa anécdota, sino que a él se la contaron, como también nos puede pasar a todos nosotros, ¿verdad? Muchas experiencias de amor que nuestros padres nos llevaron a vivir, no las recordamos, sino que nos las contaron, y cuando uno entra ya en el rol de ser esposo y de ser papá, y uno ve al lado esa mujer ser mamá, entonces uno empieza a entender muchísimas cosas desde el rol de uno como padre, pero también desde el rol de madre, y uno dice, ¿cuántas cosas hace una mamá por un hijo? ¿Cierto que sí? ¿Cuántas cosas? Y uno empieza en ese rol ya de papá o de mamá, uno empieza a valorar de una manera mayor todo lo que han hecho sus padres por uno. Y por ejemplo, uno de esos momentos en mi vida familiar pues fue justamente pensando en la educación de nuestro hijo. Creo que esas son unas de las decisiones pues así tremendas que lo ponen a pensar a uno cuando los niños están pequeños, ¿no? ¿En qué colegio los voy a poner? ¿Dónde los voy a poner a estudiar? Pues porque uno piensa, va a pasar allí prácticamente media vida en esa etapa, ¿no? De su niñez y luego de su juventud. ¿Cuánta influencia va a recibir? Así que pues uno quiere el mejor lugar que esté a la mano. Entonces mi esposita desde que bueno, estábamos esperando a nuestro hijo, pues ella empezó a leer mucho acerca de educación infantil, de pedagogía de niños, y pues no se quedó en la lectura y en el estudio. Ella pues empezó a apasionar y apasionar más por eso, empezó a hacer estudios formales al respecto, a hacer cursos, a asistir a seminarios y diferentes cosas. Cuando el niño nació, pues ya la mamita se había capacitado mucho. Entonces eso tengo que reconocer que aunque pues yo también estaba interesado en la educación de mi hijo, pues no puedo comparar mi interés con el de la mamá. O sea, la mamá iba pero dándole con toda, ¿no? Y entonces cuando ya llegó el momento prácticamente de que él entrara a su preescolar, pues ella decidió no solamente pues fijarse de pronto en nombres y en las experiencias de otros, sino que empezó a pedir la oportunidad de poder asistir con el niño a las instituciones, a algunas clases, como para vivir la experiencia. Y ella empezó a asistir a las instituciones educativas donde se lo permitieron. Ella se iba con el niño y allá estaba, ¿no? Allá viviendo la experiencia de un día de clase, y así, y así, y así. Y entonces ella iba, y aunque encontraba pues obviamente cosas positivas, no terminaba por sentirse conforme. Y cuando hizo todo el recorrido, y por cada institución que le permitieron, no pudo hacerlo en todas, en algunas no le permitían hacer eso, y siguió sintiéndose inconforme. Entonces se le encendió el bombillito y pensó en una idea: ¿por qué no abrimos una institución educativa nosotros? Yo estaba interesado en la educación de mi hijo, pero tampoco hasta allá. Y entonces mira que desde que estábamos esperando al niño, mi esposita es abogada, pero ella decidió poner a un lado su profesión para dedicarse pues protagónicamente en la crianza de nuestro hijo, cosa que a mí me pareció muy linda, me hizo muy feliz esa decisión, y estábamos juntos ahí pues haciéndonos cargo del niño, pero ella no me podía quedar quieta. Entonces ella empezó, a ella siempre le ha gustado como emprender cosas, y entonces ella empezó con una tienda en línea de ropa para niños. Y empezó pequeñita, al principio solamente se hacía sobre pedido, pero luego ya pues obviamente empezó a haber capital y se tenía ropa en stock y se hizo catálogo y todo el cuento. Entonces cuando llegó el momento del preescolar, y la empresa se llamaba Migajitas, entonces cuando llegó el momento del preescolar y surgió esa idea en su mente, entonces dijo, pues tomamos todo lo que es Migajitas y ¡pum! Y creamos la institución, y ahí nació Ágape. Ágape nació del amor de una mamá por tener a un hijo en el lugar que ella consideraba que era el lugar más apropiado para él. Y después de esa experiencia, entonces ella siguió pues capacitándose, y en medio de su capacitación ella empezó a recorrer instituciones educativas, las que iba pudiendo en el país, que a ella le parecían muy inspiradoras, que le llamaban mucho la atención por su metodología y por su sistema, y yo era su chofer. Entonces yo la llevaba a ese lugar. Y en varias de esas instituciones que encontramos y que visitamos, adivina qué encontramos como origen de esa institución: una mamá que empezó un colegio porque quería un lugar para su hijo diferente al que encontraba por ahí cerca.
Y cuando yo me encontré con eso y con esas mamás, que no era la historia de una ni de dos, sino que esas mamás detrás de esos proyectos, y cuando yo miro pues cuántas historias, pues cuántas luchas han hecho todas las mamás por sus hijos, uno se puede preguntar hasta dónde puede llegar una mamá por amor a un hijo, ¿no? De cuántas cosas es capaz una mamá, de cuántos sueños y de cuánto esfuerzo. Toda esta historia tocará contársela a Gabriel cuando sea más grande, porque de nada de eso se va a acordar. Y de la misma forma, cuántas historias se pueden contar de una mamá. Y por eso, pues yo quiero empezar este momento diciéndole a todas las mamás que están acá, pues muchas gracias a todas por todas sus luchas, por ser tan campeonas, tan guerreras, tan luchadoras. Me tomo el atrevimiento en nombre de sus hijos en este momento de decirles muchas gracias. Que Dios las bendiga muchísimo. Que Dios las bendiga por no abandonar la toalla, por luchar cuando las vimos y cuando no, cuando nos acordamos y cuando no. Gracias a todas. Que Dios las bendiga muchísimo. Y bueno, se puede aplaudir a las mamás, se vale aplaudir a las mamás. Que el Señor las bendiga mucho por todo lo que hacen, nos acordemos o no. Y mira que es un milagro muy lindo el hecho de que el Señor nos permita justamente cuando somos tan vulnerables, ¿no? Uno siendo un bebecito es vulnerable, le pueden hacer lo que quieran a uno. Y el Señor lo pone a uno en el lugar que Él consideró el más seguro del mundo, que fue el vientre de una mujer, el vientre de mamá. Allí lo pone a uno para que ahí uno sea protegido, cuidado y esté seguro en ese lugar. Y mira que cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él también buscó una mujer que cuidara a Él en esa posición tan vulnerable en la que Él se iba a poner. Y nuestro Padre Dios buscó también, escogió a una mujer para que fuera la mamá de nuestro Señor Jesús. Creo que nos podríamos preguntar en este momento cuál sería el parámetro más importante que pensó Dios a la hora de escoger esa mamá. Está buena la pregunta, interesante, ¿cierto que sí? ¿Qué sería la característica más importante que el Señor buscó en María? ¿Cuál sería? ¿Sería su capacidad financiera, que tuviera buen dinero? ¿Sí sería eso o no? No, mira que de hecho la palabra de Dios es explícita en decirnos que María y José no ocupaban una de las posiciones más cómodas financieramente en su sociedad. De hecho eran personas que tenían unas finanzas pues modestas. Eran personas que no tenían mucho dinero, así que no fue un factor que fue muy importante para el Señor, no era lo más importante. ¿Qué pensaría el Señor? Otra característica que pudiera ser importante, por ejemplo, que estuvieran en lo más alto de sus sueños, en donde se sintieran exitosos en su vida. ¿Será que sí? ¿Sería eso importante para Dios? Tampoco, ellos no tenían ese perfil, no eran personas así súper sobresalientes en la sociedad, ni tampoco sus vidas estaban en un pico donde uno dijera, wow, ese era el momento ideal. No, eran una pareja de personas que estaban comprometidas, se iban a casar y estaban construyendo sí una vida juntos, pero pues como cualquier otra persona, podían pasar como personas comunes y corrientes. Ahora, si tú y yo vamos a Lucas capítulo 1, versículo 28, nos encontramos en el momento donde el Señor envía su mensajero, envía un ángel para hablar con ella, y ahí creo que podemos descubrir qué fue lo que fue importante para Dios en ese momento. Así que te invito a que lo leamos juntos. Gabriel, que era el ángel, se le apareció y dijo, lee conmigo por favor: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre ¿cómo? Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino, ¿qué pasa? No tendrá fin. Un par de explicaciones después, María responde lo que dice el versículo 38. Dice la palabra: María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla ¿qué cosa? ¿Cuánto? ¿Que se cumpla cuánto? Todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. ¿Será acaso que eso era lo que el Señor estaba buscando? Una persona que no tuviera ningún reparo en abandonar su voluntad por hacer la voluntad de Dios. ¿Sería eso lo que estaba buscando? Efectivamente sí. Cuando tú y yo vemos a la luz de la palabra de Dios, el Señor estaba buscando a alguien que calificara para ser una buena madre, y lo que Él buscaba como la característica principal de alguien para que fuera una buena mamá es alguien que dependiera de Dios al 100%, no al 90%, ni al 70%, ni al 80%, sino al 100%.
¿Cuántos padres interesados por acumular mucho dinero fracasan en su labor como padres? Y de pronto en su alacena nunca falta nada, en su casa hay de todo, pero al final cuando sus hijos tienen 14, 15 años, viven en su casa como si fueran perfectos desconocidos. No hay conexión. ¿Sí están conmigo o no? Es verdad, ¿cierto? Y la casa siempre estuvo llena de cosas menos de lo más importante, que fue amor y conexión. Menos de eso. Entonces al Señor no le parecía determinante eso. El dinero, sí, claro, era necesario, pero no era lo más importante. Tampoco una vida súper wow. Tampoco para el Señor era relevante eso. Mira cuántas veces en busca de perseguir los propios sueños una persona siente que nunca está lista para ser mamá o para ser papá, porque quieren vivir toda su vida primero para después sí pensar en compartirla con alguien. En esta generación se ve mucho eso. Hay personas que tal vez sienten que podrán ser padres por allá cuando se pensionan a los 65 y ya hayan viajado por todo el mundo y hecho tantas cosas, porque entonces pueden compartir de lo que les sobra de su vida. Y por eso es que muchas parejas de esta generación tienen problemas con pensar en tener un hijo. El único problema es el egoísmo. Le tienen miedo a compartir su propia vida. Lo mejor que tienen, que no es plata, ni una casa, ni ropa, ni cosas materiales, sino tiempo, su corazón y amor. Esas cosas que no son calculables. Ahora el Señor escoge a esta mujer, escoge a María. ¿Por qué? Por su corazón apasionado por obedecer a Dios. Y es lo mismo que tú y yo necesitamos para vivir, para la vida. Lo mismo, un corazón apasionado por obedecer a Dios. Y es lo mismo que necesita cualquier papá y cualquier mamá. Necesitamos todos para ser exitosos en esta tarea, que es un gran reto. Creo que todos oramos con todo nuestro corazón: Señor, ayúdame, porque creo que sería un grave error dar por hecho que uno va a ser un buen padre. Uno debe todos los días tener la expectativa: Señor, ayúdame, y no doy por hecho nada. No doy por hecho nada. Ojalá que a la vuelta de 10, de 5, de 20 años la relación con mis hijos sea hermosa. Debemos pensar así, ¿cierto que sí? Y meterle el mejor amor y la mejor actitud, porque no podemos dar por hecho absolutamente nada. Cada día hay que trabajar en ello. Y mira que si tú y yo miramos la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con varias mamás apasionadas por Dios. Pero quiero presentarte una que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. ¿Quién la quiere conocer? ¿Quién quiere conocer a esta mujer? Bueno, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 10, y en 3 versículos vamos a arrancar con esta historia para empezar a conocer esta casa. Dice la palabra de Dios así, te pido que leas en voz alta conmigo. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo, o sea, tenían como una plancha, como una terraza. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla, un portátil, una tablet. Bueno, o sea, eso sería en este tiempo, pero en ese tiempo lo estaba equipando para que él pudiera tener todo lo necesario para su estudio bíblico y todo. Una cama, una mesa, una silla, una lámpara, y así tendrá un lugar, léelo conmigo, un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Esta mujer estaba pensando en hacer esto. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Cómo se llamaba el profeta? Eliseo. ¿Y qué era lo que quería hacer para él? Un cuarto. Quería construir una habitación. Ahora ella tenía la idea de que el profeta Eliseo era un hombre de Dios, y realmente lo era, no fallaba, era real. El profeta Eliseo es uno de los profetas más sobresalientes en toda la Biblia, y efectivamente a lo largo de su vida el Señor lo usa poderosamente. La labor del profeta era ser un conector entre Dios y la gente. O sea que en muchos sentidos, para ti y para mí hoy, este profeta ilustra, representa al Señor Jesús. Él era la voz de Dios para las personas, pero también las personas podían conectar con Dios a través de él. El Señor tenía esta tarea para estos hombres escogidos por él, porque aún no se había completado su palabra, estaba en proceso. Entonces a través de estos hombres el Señor lograba esta conexión, y estos hombres en muchos casos como este nos ilustran al Señor Jesús. Ahora ella quería construirle a él, ¿cómo era la cosa? ¿Qué quería hacerle? Un cuarto. Ella quería hacer un cuarto, y si tú y yo vemos lo que la palabra de Dios nos está ilustrando, este cuarto habla de su interés por tener una relación más cercana con Dios. Ese cuarto representa su conexión con Dios. ¿Quién se iba a hospedar allí? El profeta. ¿Qué representa el profeta? Esa conexión con Dios. Ella quería con ese cuarto
que el tiempo que ella pasara escuchando ese profeta que le hablaba de parte de Dios no fuera algo pasajero, algo de pasada, sino que ella quería que en su casa esa conexión con Dios tuviera un lugar especial. Ella quería que en su vida eso no fuera de momentos, algo esporádico, sino que tuviera un espacio especial allí. Esto habla de su corazón, de su vida, de su familia. Ahora, ¿de quién fue la iniciativa? ¿De quién fue la iniciativa? Solamente de la mujer, ¿verdad? De la esposa. Lo ideal hubiera sido que hubieran sido los dos, pero fue la iniciativa solamente de ella. Lo ideal es que la pareja hubiera tenido esa pasión en su corazón, pero en este lugar pasó como pasa muchísimas veces en las familias, en el presente y en muchísimas otras épocas. Son las mujeres las que tienen un corazón más dispuesto para buscar al Señor. Esto no te lo estoy diciendo a manera de pensamiento nada más. Estadísticamente, las mujeres, las madres de familia, las mujeres en el hogar, las esposas, son las más dispuestas para buscar a Dios. Si tú y yo hiciéramos un censo en la iglesia, por ejemplo a nivel del Socorro, nos daríamos cuenta que hay más madres que padres en la iglesia, que hay más madres comprometidas en la obra de Dios, en su relación con el Señor, que padres de familia, y que muchas veces los hombres que tienen una relación apasionada por Dios son la consecuencia de mujeres que amaron a Dios con todo su corazón. No es siempre, pero es la mayoría de las veces. La mujer tiene una iniciativa mayor, una sensibilidad mayor a disponerse hacia el Señor. No es el plan de Dios, la idea es que fueran los dos, pero normalmente muchas veces es la mujer la que toma esta decisión, y eso hace que muchas veces las madres batallen espiritualmente solitas por sus casas. Que una mujer se sienta a veces sola y agotada, porque ella ve las decisiones en su familia, las circunstancias que vive la familia, las luchas de la vida diferente, porque ella tiene un corazón dispuesto al Señor y lo ve con sus ojos. Entonces ella lo ve distinto, mientras todo el mundo de pronto anda con otra visión y de pronto fresco, ella anda conectada con el Señor y muchas veces se siente agotada y sola. Ahora, la palabra del Señor no nos dice que su esposo fuera un tipo malo, que andara por allá en malos pasos haciendo y deshaciendo cosas. Él sencillamente estaba ocupado en otros intereses, en su trabajo, en tantas cosas. De hecho, la palabra del Señor, si te diste cuenta que la palabra del Señor nos dice que eran personas que tenían bastante dinero, ¿verdad? ¿Sí leíste eso, no? Con atención. Ella era una mujer adinerada, era una mujer rica. Dice la palabra de Dios que era una mujer rica. Y mucho de ese ingreso dependía del esfuerzo de su esposo. El tipo no era un tipo socialmente malo, pero en su corazón no había una pasión por buscar a Dios, y la del interés era ella. Así como puede pasarle a mamás en este lugar, como puede pasarle a mamás en diferentes lugares, que son las que van al frente de su casa remando por su familia en su conexión con Dios, haciéndole frente a dificultades, haciéndole frente a circunstancias, orando solitas, anhelando tener un hombre a su lado que fuera apasionado por Dios también. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 6, versículo 9. Dice, leámoslo juntos. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo, ¿qué pasará? Cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Sí qué cosa? Si no nos damos por vencidos. Y tal vez alguna mamá necesita escuchar en este momento esta palabra del Señor, que le dice, no te canses de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharás numerosas bendiciones si no te das por vencida. Así estés remando sola. Si no te cansas, si sigues haciendo lo correcto, a su tiempo cosecharás numerosas bendiciones. Ahora, es muy impresionante que en el primer siglo el Señor utilice a Pablo para escribirle esto a la iglesia de Corinto. Dice primero a los Corintios 7:16, léelo conmigo, y mira cómo el Señor a través de Pablo anima a las esposas que están solas, a los esposos también, pero mira el versículo, dice, ¿acaso ustedes esposas, léelo conmigo en voz alta, dice, ¿acaso ustedes esposas no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y dice, y ustedes esposos no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas por causa de ustedes. Y le está hablando a aquellos esposos que están solos en su interés por vivir una vida fiel a Dios, tanto hombres como mujeres. Pero ¿a quién le habla primero? A las mujeres. Y mira que esto no es normal,
Porque en el tiempo en el que se escribe esto, normalmente los escritos iban dirigidos a los hombres, por el contexto social. Normalmente se le hablaba a los hombres directamente. En esta eventualidad, el escritor le escribe primero ¿a quién? ¿Acaso sería que este caso en la iglesia del primer siglo lo vivían más mujeres que hombres? Probablemente sí, ¿verdad? Igual que ahora. Y el hecho de que haya alguna mamá aquí solita, alguna mujer aquí solita, sin su esposo a su lado, enfrentando todas estas cosas, es un gran privilegio y es una gran responsabilidad. Y hoy que estamos aquí compartiendo esta palabra, pues que el Señor nos permita atesorar en nuestro corazón el hecho de que ninguna está sola y que aunque pareciera que las cosas se ven difíciles, el Señor está haciendo la obra. Dice la palabra del Señor: no te des por vencida, no te canses de hacer el bien, a su tiempo cosecharás numerosas bendiciones si no bajas los brazos. Ahora mira esto, dice la palabra del Señor que después de que ella, aquí en la historia de esta mujer, ella efectivamente construye el cuarto, ¿no? Lo construye, lo hace, y efectivamente el profeta empieza a hospedarse ahí. Y después de que él empieza a hospedarse ahí, pues él siente una gratitud muy profunda hacia esta mujer y siente el deseo de pedirle a Dios algo especial para ella, y desea entonces bendecir a esta mujer de parte de Dios. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que el Señor la bendijo o no? Entonces, ¿con qué sería que la bendijo? Dinero no necesitaba, y el profeta la pone a escoger. Entonces ella no necesitaba dinero, tenía más que suficiente. Tampoco una posición exitosa, que algo le saliera bien, tampoco, porque a ella todo le había salido bien en su vida. Pero ella sí tenía un hueco gigante que solo Dios podía llenar. ¿Sabes cuál era? Todavía no era mamá. Ella había intentado ser mamá, pero todavía no lo era. Ella no era mamá. Y el Señor, que puede suplir cualquier cosa que nosotros necesitemos conforme a su voluntad, ¿qué crees? Un año después le permitió sostener un hijito en sus brazos. Y mira qué impresionante esto, porque la intención de buscar al Señor era ¿quién? Recuérdamelo, ¿era quién? Alguien que lo diga, por favor. ¿Quién era la de la intención de buscar al Señor? ¿Y el hijo era solamente una bendición para ella, o sería también una bendición para él? Para ambos, para ambos. Y uno de los grandes intereses de los hombres en esta cultura era tener un heredero. De lo contrario morirían los dos y se perdería su nombre, se perdería su legado y todos sus bienes, todo lo que él hizo en su vida se perdería. Era un gran interés en esta época también de los hombres. ¿De quién era el interés de buscar al Señor? De ella. ¿Y a quién bendijo el Señor? A toda la casa, lo bendijo él también. Muchas veces, aunque la familia no se dé cuenta, cada mamá que está aquí es una bendición gigantesca para su casa, así ellos no busquen a Dios. Un día podrán calcular cuántas bendiciones una mamá trajo a casa por su corazón apasionado por Dios. Ahora mira esto tan impresionante. El Señor la bendijo y pasó el tiempo y el niño fue creciendo. Y mira lo que pasa después. Ya dice la palabra del Señor en el versículo 18, segundo de Reyes 4:18, dice así, léelo conmigo en voz alta. Cierto día el niño, ¿cómo estaba? Más grande, dice, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. De repente gritó: me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa. La madre lo sostuvo en su regazo, pero cerca del mediodía, ¿qué pasó? ¿Cuántas reacciones puede tener una madre que ha soñado con su hijo toda su vida? Toda su vida ella había soñado con ese niño. De pronto sin pedirlo, porque ella no lo pidió, vino una promesa sobre ella que el Señor le quiso conceder de un hijo. Ahora lo está abrazando, pero muerto. ¿Cuántas reacciones puede tener una mamá que abraza a un niño muerto, que muere en sus brazos? Llanto, desesperado, ¿verdad? Empezar a gritar por ayuda, por auxilio, correr buscando solución para eso. ¿Cuánto sufre una mamá que ve que su hijo se está perdiendo en vida, se está muriendo vivo? ¿Cuánto sufre? Ahora esta mujer tenía este niño en sus brazos, pero mira su actitud, mira el versículo 21. ¿Qué hizo ella? ¿Cuál fue su actitud? Porque esto nos va a inspirar muchísimo. Dice el versículo 21 que ella, ¿qué hizo? Ella subió y ¿qué hizo? Lo recostó ¿en dónde? En la cama del hombre de Dios, luego cerró la puerta. ¿Te acuerdas qué representaba ese cuarto?
¿Te acuerdas qué representaba ese cuarto? Su conexión con Dios. ¿Y a dónde lleva a su hijo? A ese lugar. ¿Cuántas decisiones tan equivocadas? ¿A cuántos lugares equivocados uno puede ir cuando está pasando por un tiempo de crisis? ¿A cuántos lugares cerrados? ¿A cuánta gente equivocada uno puede buscar? Gente que uno considera que son buenos amigos, pero que no, le hablan cosas que no edifican. Puede empezar a llenarse con la compañía de personas que realmente no le hace bien. Mira que en cambio esta mujer entiende lo que ella tiene que hacer. ¿Y a dónde va ella con su hijo muerto? A este cuarto que representa ¿qué? La presencia de Dios. Busca al Señor con su problema. Y mira que ella entiende que en ese momento ella está sola. Tristemente en este momento ella ni siquiera cuenta con su esposo para orar por él. Como muchas madres no pueden orar con un hombre a su lado. Como muchas madres tristemente tienen que pelear batallas en oración solitas, porque ni siquiera le pueden decir a su esposo, ora conmigo, porque no está, ella no lo puede hacer. Y en ese momento, ¿de qué servía todo el dinero de su esposo? Con su hijo muerto, ¿de qué servía el dinero de su esposo? ¿Para qué servía todo ese dinero que ellos ya no sabían ni qué hacer con él literalmente? Literalmente, de nada. De nada, todo ese dinero sirvió de nada. Igual que piensa en esto, ¿de qué le sirven a unos padres tener muchísimo dinero mientras su hijo se está perdiendo, se está destruyendo a sí mismo? La plata puede recuperar eso. El dinero puede restaurar el alma de un hijo, puede restaurar el corazón, los lazos, la relación con él, ¿lo puede sanar? Tampoco. Por eso ella no puede recurrir a él. Y ella decide recurrir a la persona correcta. También uno podría recurrir a actitudes equivocadas, como hábitos del pasado, en medio de momentos de crisis. Volver al licor, de pronto volver a la murmuración, a la queja. De pronto se busca un familiar para hablarle mal de la situación que está pasando y sentirse desahogado hablando solamente de los problemas, hablando del problema. Entonces en medio de la crisis, ¿qué hago? Busco a alguien que me escuche y que oiga cómo le hablo de mi problema, y así me siento descansado. ¿Eso traerá solución a la crisis que está uno pasando? ¿Realmente lo solucionará? Otra actitud incorrecta es buscar, por ejemplo, distracciones para escapar del problema. Entonces, ¿qué hago? Me distraigo para evadir todo esto. Me meto en el mundo virtual, me meto en cualquier cosa que me saque de aquí. O también puede uno recurrir a lugares equivocados como las emociones erradas, como sumergirse y dejarse hundir por la tristeza. En cambio, ella deja al niño allí y ella sale corriendo a buscar a la persona que ella sabe que le puede ayudar de parte de Dios, al profeta. Sale a buscarlo. Al mismo hombre que Dios usó para entregarle ese hijo, ella sale a buscarlo. Y cuando va por el camino, mira lo que pasa. Mira lo que dice el versículo 21. Leámoslo juntos. Dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando ella se acercaba, ¿qué pasó? Dice al hombre de Dios, en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos. Y lee conmigo. Dice, y le dijo a Giesi, que era su siervo, mira, allí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien? Tú y tu esposo y tu hijo. ¿Y qué contestó ella? ¿Sí estaba bien o no? No, no estaba bien. Pero ella sabía dos cosas. Una, que ni ese hombre le iba a dar solución a su problema. Entonces no tiene necesidad de ponerse a hablar con él. Y dos, que maldecir tampoco va a levantar a su hijo. Entonces no tiene necesidad de ponerse a renegar de su vida, a maldecir y a contarle sus penas a ese hombre. Ella sigue enfocada en su propósito. ¿Y cuál es? Buscar la solución de su problema en Dios. ¿Qué tal si uno se aprende esa lección? En lugar de quedar parado en el camino en medio de la crisis, buscando aparentes soluciones, estancándose, buscando en lugares equivocados, no perder el enfoque y seguir buscando es la respuesta de Dios, en lugar de quedarse en cualquier cosa. Esta mujer sigue corriendo. Y no solamente ella es probada en sus actitudes, porque aquí ella está siendo probada en cómo reaccionar en medio de los problemas, sino que esta mamá corre y se abraza a los pies del profeta. Va y se le abraza ya a los pies. Y mientras ella está abrazada ya a los pies, ¿qué crees que pasó? El siervo venía persiguiéndola, el Giesi viene persiguiéndola y empieza a quitarla. Quítese. Y empieza a quitarla de ahí. Entonces el profeta le dice, no la quite, que ella está muy angustiada y el Señor no me ha dicho qué es. Y ella empieza a preguntarle, ¿acaso yo te pedí un hijo? Y entonces él entiende lo que pasa y manda al siervo a que vaya y resucite el niño. Pero ella no quiere irse con esas soluciones que ella siente que no van a arreglar el problema realmente. Y mira lo que ella le dice al profeta en el versículo 30. Dice, pero la madre del niño dijo, léelo conmigo, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive. Eso es un juramento. O sea, ella le está diciendo, le juro por Dios y le juro por usted,
O sea, luego en la palabra del Señor, el Señor nos enseña, el Señor Jesús ya nos enseña que nosotros no debemos hacer eso, no lo necesitamos, solamente con decir la verdad es suficiente. Pero en este tiempo sí se usaba. Y dice esta mujer, podemos leerlo así: le juro por Dios y por usted que yo no regresaré a mi casa a menos que, ¿qué cosa? A menos que usted venga conmigo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? O sea, ella estaba dispuesta, si era necesario, a echarse el hombro al profeta, pero ella no iba a volver a su casa sin el profeta. Ella no iba a volver sin él, no lo iba a soltar. Ella iba a luchar hasta el final. Y mira que muchas veces pasa que a uno lo puede inspirar la vida de alguien más. O sea, tú ves la vida de otra persona y te inspira su presente. Entonces uno ve a alguien y uno dice, tan linda la vida de esa persona, su actitud, su corazón. O tú ves un matrimonio y tú dices, tan lindo ese matrimonio, ¿cómo me gustaría que mi vida matrimonial fuera así? O una familia, tan linda esa familia, ¿cómo me gustaría que mi familia fuera como esa? Y de pronto el corazón anhela que ese presente se haga real en la vida de uno así. Y de pronto lo que muchas veces una persona no ve es que detrás de ese presente hermoso hay un pasado lleno de perseverancia, de batallas ganadas a punta de fe y de mantenerse siempre buscando el propósito de Dios en su vida. O sea, las cosas no sucedieron de la noche a la mañana en ninguna vida, en ninguna vida. Cada familia bonita que tú veas, cada vida hermosa que te inspire, cada matrimonio lindo en el que tú veas una relación hermosa, cada relación de padres e hijos que te inspire, siempre recuerda, es una construcción, no es un arte de magia, sí, es una construcción. Y detrás de ese presente hermoso que te inspira hay muchísima perseverancia. Y ella se aferra y no se quiere ir de ahí. ¿Por qué? Porque ella quiere dar hasta lo último con tal de ver a su hijo. Mira lo que dice la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 36. Efectivamente el profeta vuelve con ella a casa y mira lo que pasa. Dice el versículo 36, entonces Eliseo llamó a Giezi, y aquí ya estamos viendo esto en la casa de la mujer. Dice, entonces Eliseo llamó a Giezi y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. El niño había resucitado, estaba vivo. Yo no sé cuántas madres en este lugar anhelen con su corazón que el Señor les diga esto. ¿Cuántas madres fuera de aquí anhelarían que el Señor les dijera, aquí está tu hijo, de vuelta? Aquí está, restaurado, con su corazón sano, volvió tu hijo, aquí está. Y la palabra de Dios nos cuenta esta historia, pero esta batalla la puede pelear una madre años, media vida, la vida entera, por un hijo, con la misma perseverancia, luchándola sola, no tendría que ser así, pero ahí está ella sola, perseverando por su hijo. ¿Y cuántas madres están esperando oír un día, aquí tienes a tu hijo? ¿Cuántas madres esperarían ver que el Señor les pueda decir ese día en el que les diga, aquí está tu hogar restaurado, aquí está tu matrimonio feliz otra vez? ¿Cuántas madres anhelan eso? Y muchas veces esa batalla toma tiempo y necesita de perseverancia, de alguien que se aferre al propósito de Dios, de verdad, se aferre allí y permanezca en ese lugar. Ahora, si tú y yo nos damos cuenta, la persona realmente usada por Dios para volver a la vida de ese hijo no fue el profeta. Con el profeta con vida, igual hubiera funeral. La persona que Dios usó para volver a ese hijo a la vida fue su mamá. Su mamá, que corrió como loca y se le abrazó a los pies de ese profeta y no lo soltó hasta que él fuera y escuchara la voz de Dios y el Señor lo usara para que la voluntad de Dios se hiciera en ese hijo que ella sabía que era vida. Por eso, gracias a Dios por cada mamá que persevera y que pelea la batalla, por cada mamá que ha confiado y que ha creído en el Señor. Gracias al Señor por cada una. Y qué bueno que tú y yo nos podamos llevar todos estos tesoros, toda esta inspiración de esta mamá en nuestro corazón también.